Los sapos de Julian, del libro Cuentos de brujas de escritoras victorianas. En las audiencias judiciales de Taunton, en 1663, Julian Cox, de unos 70 años de edad, fue acusada de practicar las artes de la brujería contra una joven doncella, a consecuencia de lo cual el cuerpo de la muchacha languideció y su salud declinó. Antes que nada, se recogieron pruebas de su brujería. Un testigo, un cazador, juró que un día mientras cazaba cerca de la casa de Julian, levantó una liebre y los perros la persiguieron muy cerca hasta que se refugió en un matorral. Cuando lo rodeó hasta el otro lado para ponerla a salvo de los perros, vio a Julian Cox arrastrándose por tierra, jadeando, casi sin aliento. Ella era la liebre, y había tenido el tiempo justo de decir el conjuro que le había devuelto la forma de mujer antes de que los perros la atrapasen. Otro hombre juró que un día había pasado por delante de la casa de Julian Cox, y ésta, que estaba sentada en la puerta fumando en pipa, lo invitó a sentarse con ella. Él aceptó, y de pronto ella gritó: «Vecino, mira qué cosa más bonita». Y lo que el hombre vio fue un sapo monstruoso entre sus propias piernas, mirándolo fijamente a los ojos. Intentó darle un manotazo, pero no lo consiguió. Y Julian le dijo que, si dejaba de intentar pegarle, el animal no le haría daño. Pero él se asustó y volvió a su casa. Y le contó a su familia que había visto uno de los diablos de Julian Cox. Sin embargo, incluso en su casa, volvió a aparecer el sapo entre sus piernas, y aunque lo cogió y lo cortó en pedacitos, cuando volvió con su pipa, ahí se encontró al sapo. Intentó quemarlo, pero no pudo. Después trató de golpearlo con una vara, pero el sapo iba de un lado a otro del salón huyendo de él. Al cabo de un rato, el sapo dio un grito y desapareció al fin y nunca más volvió a molestarle. Un tercer testigo juró que un día mientras ordeñaba, Julian Cox pasó por el patio en el que se encontraba y de pronto se agachó y se puso a hacer marcas en el suelo durante un rato. Y mientras duró eso, el ganado se volvió loco y algunos animales se lanzaron de cabeza contra los árboles y la mayoría no tardó en morir. Juzgando lo sucedido como señal de que estaban embrujados, les cortó las orejas a los animales y las quemó. Pero cuando estaban ardiendo en el fuego, apareció Julian Cox muy alterada y furiosa, gritando que la habían maltratado sin motivo alguno, y acto seguido se acercó al fuego con mucha agilidad, cogió las orejas y se calmó de inmediato. Por las leyes de la brujería, era ella la que estaba ardiendo, no las orejas de los animales. Un cuarto testigo, tan digno de crédito como el anterior, juró haber visto entrar volando por la ventana de la habitación de Julian Cox a la propia Julian con su forma humana. Testimonios de todos ellos que dieron veracidad y fundamento a la acusación de la doncella. La doncella servía en cierta casa a la que Julian había ido un día a pedir limosna, pero la doncella le respondió enfadada que no conseguiría nada ahí. Así que Julian le dijo que se arrepentiría de su descortesía antes de caer la noche. Y así fue, pues empezó a tener convulsiones y le pedía a gritos a todos los de la casa que la salvasen de Julian, porque la veía siguiéndola. Su estado empeoró por la noche y dijo que veía a Julian Cox y al hombre negro junto a su cama y que la incitaban a beber, pero ella rechazó las pociones del diablo. La siguiente noche, en previsión de una disputa similar, dejó un cuchillo en la cabecera de su cama. En mitad de la noche aparecieron el espíritu de Julian y el hombre negro, como el día anterior. Así que la doncella cogió el cuchillo y apuñaló a Julian, a quien, según ella, hirió en una pierna.
Todos fueron rápidamente a comprobarlo y se encontraron a Julian en su casa con una herida reciente en la pierna, y también había sangre en la cama de la doncella. Al día siguiente, Julian se le volvió a aparecer y la obligó a comer alfileres. Esta aparición se produjo en una pared de la casa y, durante todo el día, vieron a la doncella extender su mano hacia dicha pared y de la pared a su boca, y parecía por el movimiento de esta última que comía algo. Así pues, cuando anocheció, todavía lanzando gritos contra Julian, la desvistieron y vieron su cuerpo cubierto de grandes hinchazones y bultos en los que había alfileres enormes, 30 o más, que según ella, Julian Cox, cuando estaba en la pared, le había obligado a tragarse. ¿Acaso no bastaba con eso para colgar a Julian Cox? El juez Archer no tuvo ninguna duda, sobre todo cuando a este testimonio se sumó la confesión forzada de la propia Julian, de cómo el diablo la había instigado a convertirse en bruja, y ella no había accedido, y de cómo una tarde, sin embargo, cuando caminaba a 1,5 kilómetros de su casa, se había encontrado con 3 personas montadas cada una encima de una escoba y flotando a casi 2 metros del suelo. Conocía a 2 de ellas, una bruja y un brujo que habían sido ahorcados por brujería unos años antes. Pero era la primera vez que veía a la tercera, un hombre negro. Este, no obstante, la incitó a que le entregase su alma, y así lo hizo ella, para lo cual tuvo que pincharse en un dedo y firmar con su sangre. De modo que, sobre la base de su propia exposición de los hechos, así como el fidedigno testimonio de testigos de confianza, Julian Cox era una bruja y actuaba siguiendo el dictado del verso horrible. Además, puesto que era incapaz de decir el Padre Nuestro sin trabarse en la oración y líbranos del mal, que convertía en y no nos libres del mal, o en y líbranos no del mal, pero que en ningún caso repetía con exactitud, el juez y el jurado no pudieron sino llegar a una conclusión, que debía ser ahorcada 4 días después del juicio. Pero algunos de los menos obnubilados y entontecidos criticaron duramente al juez Archer por su celo y precipitación, y declararon abiertamente la inocencia de la pobre Julian cuando ya ningún bien podía hacer esa defensa a su cadáver estrangulado.